Buenas tardes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. Bueno, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, así que si te parece, empezamos por el tema del día. Muy bien. En Cambadu esperan que en breve se concrete una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para avanzar sobre acciones que contengan la inflación en los productos de primera necesidad. El mandatario anunció que habrá medidas, aunque prefirió no calificarlas como acuerdos de precios. Desde la Gremial de Comercios Minoristas se afirma que las harinas y los derivados subieron entre 5 y 7%. Los aumentos de estos y otros comestibles generan dificultad en la frontera con Argentina. Según un informe de la Universidad Católica, Salto es 130% más caro que la ciudad argentina de Concordia. Habrá muchos aportes para profundizar en el tema que recién en portada planteamos, pero habrá aparte, como siempre, muchísimos temas más. Exacto, así que ¿vamos a verlos? Vamos a verlos. Presidente de la Suprema Corte de Justicia contradijo la versión del ministro del Interior sobre las denuncias de abuso policial. El sociólogo Rafael Paternain advirtió sobre normas en la ley de urgente consideración que habilitan un accionar represivo. Justicia separó del cargo a una jueza de Tacuarembó por irregularidades. Viróloga del Institut Pasteur Montevideo alerta sobre lo que está sucediendo en Europa y China con la nueva ola de contagios de COVID-19. La investigación sobre los 100 autos clonados en Melo surgió tras una denuncia presentada por la Intendencia de Montevideo en Interpol. Las idas y venidas con las cadenas y la conferencia del gobierno por el sí y el no. El expresidente José Mujica dijo que un triunfo del sí sería un revolcón para el gobierno. Mayoría de personas indecisas para el 27 de marzo, se informa por televisión. Dramático video del presidente de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos para pedir ayuda en la guerra con Rusia. Israel descubrió variante desconocida de COVID-19 que combina subvariantes de Omicron. Calorcito en Montevideo, está lindo para andar afuera en las calles de la ciudad. Empezamos a repasar móviles. Exacto, nos vamos ahí a la zona del centro con Diego Martini. Diego, ¿cómo andás? Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, está muy agradable por acá. Nos encontramos en la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Hoy a las 14 horas hubo una conferencia de prensa del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y entre otras cosas, bueno, él contradijo la versión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acerca de que no llegaron al ministerio estas denuncias que fueron presentadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, también que fueron presentadas por el Frente Amplio. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que sí, que fueron enviadas, así que estaremos ampliando este y otros temas desde aquí. Gracias, Diego, por este móvil. El segundo móvil, Nati, es desde una localidad montevideana que no es la ciudad de Montevideo. Bien. A ver, Mariana Abreu, si nos contás y nos mostrás, porque nos encantaría ver ese paisaje tan lindo. Natalia, Martín, ¿cómo andan? El saludo para todos. Así es, la verdad que un paisaje divino acá en Santiago Vázquez, pueblo Santiago Vázquez, bien en las orillas del río Santa Lucía, porque aquí va a tener lugar un festival, la Fiesta del Río y de la Convivencia. Va a ser este fin de semana, sábado y domingo, con actividades culturales, recreativas, deportivas, así que enseguida les cuento un poquito más y les mostramos también un poquito más. Gracias, Mariana. El informe de hoy de Julieta Núñez Tomás, me pregunto, ¿de qué tema será? Julieta, ¿un adelanto? Acá estamos para hacer un adelanto, ¿sí? Bueno, un poquito lo comentaron ustedes en realidad en titulares. Hoy vamos a estar hablando de los precios, que es algo que preocupa no solamente a los comerciantes, como ustedes adelantaban, sino también a la gente. Hoy salimos por las calles de Montevideo a hablar con personas que estaban en la puerta de su supermercado saliendo a hacer las compras y nos comentaban que notaban una suba en los precios, pero no notaban una suba en sus salarios y que eso obviamente las estaba afectando mucho, y sobre eso mayoritariamente nos contaron. También aprovechamos el espacio del informe de hoy para hacer un repaso por distintos barrios de Montevideo, por un mapa que trazamos y cómo se están comportando los precios de una canasta básica que armamos en esos diferentes barrios. Así que en unos minutitos nomás vamos a estar con eso. Gracias, Julieta. ¿Profundizamos en algunos aspectos? ¿Qué se dijo hoy? A ver. Esto el año pasado los defensores de oficio también reclamaron, se les pidió que presentaran la denuncia a cada caso concreto y se le comunicó al Ministerio del Interior en su momento, ¿no? Estamos en un camino preocupante desde el punto de vista de la calidad de la convivencia y de la calidad democrática. ¿Te parece, Nati, si sabemos más de estos temas? Nos vamos a la Suprema Corte de Justicia con Diego Martini.
Muy bien, Nati. Martín, volvemos de acá de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que hoy hubo una conferencia de prensa, entonces, que fue citada el día lunes, en la que estuvo a cargo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, donde se refirió a varios temas. Lo primero que hizo, bueno, fue profundizar sobre los casos de jueces sumariados. Sé que en unos minutos van a estar hablando del caso de la jueza de Tacuarembó, y se refirió ante una pregunta de un periodista acerca, bueno, de los dichos del ministro del Interior, Heber, acerca de que no le llegaron a él para investigar las denuncias de abuso policial. Recordemos que esto se da en el marco de que la Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, elevó un informe que además se basó en un análisis que hizo la Asociación de Defensores Públicos. En ese análisis se hablaba casi de un centenar de denuncias de abuso policial y exceso policial, donde aproximadamente el 60% eran de abuso policial, pero había otras complicaciones que se daban. Bueno, les propongo ver parte de lo que dijo John Pérez hoy en esta conferencia de prensa. Tras presentarse el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se incluía 92 casos de abuso policial, sumado a las 50 denuncias que presentó el Frente Amplio, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que su cartera no contaba con las denuncias. Según confirmó John Pérez en conferencia de prensa, las denuncias le fueron enviadas al ministerio para que dieran curso a una investigación. Esto el año pasado los defensores de oficio también reclamaron, se les pidió que presentaran la denuncia a cada caso concreto y se le comunicó al Ministerio del Interior en su momento, ¿no? A su vez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se refirió a la presencia del ministro Luis Alberto Heber en Durazno durante el juicio por la muerte de Santiago Cor y aseguró que no hubo ningún tipo de presión, a diferencia de lo que consideró la Asociación de Magistrados. Yo voy a juzgar la actitud, cualquier persona pudiera haberlo juzgado porque son públicos. Para mí es una persona más. No creo que el juez haya sentido presionado, ni creo tampoco que lo haya sido la intención. También la gente fue a manifestarse, hay que permitir a todo el mundo. Los jueces están sometidos, están capacitados para someter presiones. Así hubiera venido el Papa o cualquiera, es lo mismo. Va a fallar igual, estén o no estén. Después, políticamente, si es correcto o no es correcto, no corresponde a la justicia meterse en esos temas. Muy bien, ahí escuchábamos parte de lo que decía John Pérez. Les agrego un detalle más que, bueno, le parecieron preocupantes y le parecieron agravantes las declaraciones de Fernando Pereira a John Pérez acerca de que había una justicia para ricos y otra para pobres. John Pérez enfatizó en que eso no es así, que la justicia es para todos igual, que puede ser más lenta, que puede gustar o no, pero que es para todos igual. Y otra situación, recordemos que el año pasado, en julio, a mitad de año, al entonces presidente Tabaré Sosa Aguirre, la Asociación de Defensores Públicos, Defensores de Oficio, le presentó, bueno, también un informe donde, bueno, manifestaban su preocupación ante los excesos policiales en, bueno, los operativos, excesos que, como les decía hace un rato, que fueron también sumados al informe, bueno, hablaban de, bueno, golpes por parte de la policía, falta de atención médica en muchos casos, y bueno, esto era parte de lo que se había presentado. Junto con la carta entregaron un relevamiento que da cuenta de un uso excesivo de la fuerza en los distintos procedimientos policiales, específicamente en las detenciones y sus momentos posteriores, inspecciones oculares y allanamientos. Otro aspecto que las y los defensores marcaron con mucha preocupación es la omisión del personal médico de guardia de los hospitales de ACE en la primera atención de las personas detenidas. Es generalizado el hecho de que los imputados no son examinados, así como también hay hipótesis donde el hospital fija horarios para los reconocimientos médicos, dice el documento. El informe menciona, entre decenas de casos de presuntos abusos policiales, una detención en la cual, cuando el abogado defensor entrevistó al imputado, manifestó que al momento de la detención el funcionariado policial lo había golpeado con la mano abierta en el oído y que no escuchaba bien, a pesar de que el informe médico decía sin lesiones. Un profesional de la otorrinolaringología constató que tenía perforación del tímpano de uno de los oídos, específicamente del lado en el cual recibió el golpe. También existen relatos de personas imputadas que dicen haber sido colocadas dentro de un baúl del patrullero hasta la llegada al hospital. En otras oportunidades se constataron relatos de personas detenidas que expresaron que en la declaración en sede policial le pusieron una bolsa en la cabeza. Hay 3 casos en la misma repartición policial y que no quisieron realizar denuncia por temor a represalias. A esto suman abuso sexual a las reclusas de la Unidad 19 por parte del jefe de seguridad de ese centro penitenciario.
Bueno, y el sociólogo Rafael Paternain dijo en Ciudad Viva que hay normas en la LUC que habilitan a un accionar represivo y que existen dificultades para acceder a información al respecto. Exactamente, en diálogo con Pilar Teijeiro, nuestra compañera, Paternain también dijo que parte de esta normativa de alguna manera le da más valor a unas vidas que a otras. La violencia policial. Que tiene un largo recorrido, que tiene distintas manifestaciones. En un país como Uruguay, que podríamos decir en términos estrictos que no ha tenido tradición de gatillo fácil, no quiere decir que la policía no haya cometido errores y no haya cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, pero no la lógica del gatillo fácil como podemos ver en otras sociedades. Y ahora, en un contexto diferente, es otra sociedad, es otro país, hemos tenido 2 años de pandemia, hay un nuevo gobierno, hay una ley que de alguna manera marca aguas en el camino de la seguridad y que podríamos interpretar, yo lo interpreto así, una ley que habilita, lamentablemente, alguna de estas manifestaciones. Poder entender si esto es más o si esto es menos, es difícil porque no hay datos. Muchas de estas normas, lejos de ampararlas, desde nuestro punto de vista, aumentan sus capacidades discrecionales, que van muy en sintonía con esto que yo decía, ¿no? Con este clima de habilitación que no implica automáticamente que el gatillo fácil se dispare, no implica automáticamente, pero sí genera un clima de habilitación política, que está en un marco también de giro represivo de las políticas. Paternain se refirió a la ampliación de la legítima defensa aprobada en la LUC y al riesgo que tiene para consolidar la democracia. Esta idea de la autodefensa, esta idea de la posibilidad de poder reaccionar a través de las armas de fuego, y que frente a determinadas circunstancias la vida vale menos que la propiedad. Estamos en un camino preocupante desde el punto de vista de la calidad de la convivencia y de la calidad democrática. Ahora agenda sanitaria, porque la viróloga Pilar Moreno, que forma parte del Institut Pasteur Montevideo, dijo que tenemos que seguir con atención la nueva ola de casos de la COVID-19 que se da en Europa y también en China. Lo atribuyó a 3 motivos. Por un lado, un posible descenso de la inmunidad, también la circulación de la subvariante BA2 y la flexibilización de las medidas de prevención. Con respecto a lo que está pasando en Europa y en China, creo que es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos. O sea, si algo nos enseñó la pandemia fue estar atentos a la información que nos llegaba desde los otros continentes, porque para nosotros fueron insumos fundamentales para ver cómo actuar. En este momento, Uruguay está viviendo la bajada de la ola Ómicron, con un descenso significativo de casos, pero estamos viendo con preocupación en Europa y en China cómo aparece una nueva ola. Más que preocuparnos nos ocupa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el motivo de estas nuevas olas? Bueno, probablemente sean debido a una multitud de factores, no un solo factor, ¿no? Probablemente la emergencia de este nuevo linaje de Omicron, el BA2, que es más transmisible que el anterior, es una de las causas, y en estos países está habiendo un aumento significativo de este linaje. Por otra parte, tenemos en realidad toda la quita, ¿no? de las restricciones, o sea, estamos hablando que se quitaron las restricciones y estamos volviendo a un mundo prácticamente normal. Y una tercera pata que es la inmunidad generada por las vacunas, que también no podemos descartar que haya un descenso en la inmunidad. Bueno, idas, vueltas, polémicas en la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC para el referéndum que habilitaría esa derogación en el caso de que salga el sí, desde la campaña del sí, desde la campaña del no. Diversas versiones. El presidente de la calle Pou dijo que la comisión del sí cambió la fecha de la cadena de radio y televisión unilateralmente. Sí, y desde la comisión del sí responden que la actitud del mandatario es desleal. Ellos entregan la grabación de la cadena y nosotros hacemos antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena, porque si no sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Me siento con el derecho, y les diría casi que con la obligación, de sentarme, como he hecho todos los años, enfrente de una cámara, decirle estas cosas y después que todos ustedes, en nombre de los ciudadanos, me pregunten lo que me tengan que preguntar, porque al fin y al cabo, el 27 lo mejor sería que todo el mundo llegue con una idea clara de lo que es. Si te fijas la carta, piden la cadena piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le damos la cadena para el 22 de mayo. Y dijimos, nosotros no sabemos si vamos a hacer cadena.
Capaz que no hacemos cadena y el presidente hace una conferencia de prensa. Y ellos nos dijeron, me dice, pero no salgan a contestarnos. Le digo, no hay problema, nosotros salimos el martes. Ustedes salgan el miércoles. Eso fue la reunión. A las pocas horas, unilateralmente, las coordinadoras del sí dice que va a ser el 22. Y ahí mi secretario, Nicolás, llamó y dice, pero no era que querían tal día. No, pero decidimos tal día. Así que ya no hacemos reunión ni hacemos nada. Le digo, no. Nico, decirle que vamos a reunión y hacemos el lunes, porque unilateralmente no se puede. Y sobre todo si cambiaré, yo quedo como un mentiroso. Quienes negocian la cadena por el no son los mismos que otorgan la cadena. Está bravo. Es una negociación desigual. Van los decisores por el de la cadena a negociar en nombre del no. Yo nunca lo había visto. Como nunca había visto participar a un presidente de una campaña por referéndum. Y cuando se mete una campaña donde hay rapideces, claramente queda gobernando para una parte de los uruguayos, que no es lo ideal. Y habló de la campaña del expresidente José Mujica. Dijo que a su entender una victoria del sí sería un revolcón para el gobierno y que en cambio una victoria del no afectaría significativamente a su fuerza política, el Frente Amplio. En una entrevista en Radio Mundo, el líder del MPP aseguró que esto es consecuencia de la manera en la que el Poder Ejecutivo reaccionó ante el referéndum. Es un revolcón porque él lo quiso asumir así. De entrada aplicó una táctica de desconocer. No existía. Cuando se presentó, se exasperó y salió como atrás de un palo, movilizando todos los recursos como, bueno, es el gobierno el que le ha dado la importancia desmedida. Mucho más importante fue aquel que hacía la suerte de las empresas públicas. Lo que pasa que es como un cajón de turco. Hay de todo ahí adentro, desde el arreglo fiscal al chorizo artesanal. Para el expresidente, el Frente Amplio puede verse beneficiado por el referéndum incluso en un escenario de derrota. Pienso que no pasa nada, muchas veces hemos perdido, nada importante. Esta campaña es también un ejercicio y una puesta a punto de la maquinaria interna, tiene sus propios beneficios. ¿Incluso si se pierde? ¿Incluso si se pierde? Sí, en absoluto. Porque nos da una estatura real de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades y nos multiplica la presencia en la propia sociedad. Bueno, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, también habló del referéndum en un video que compartió en esta jornada. Y de paso habló del rol que entiende está desempeñando el presidente de la calle Pou en la campaña. Ahora sí hay clima electoral en todo el país. Hasta el propio presidente de la República encabeza una de las campañas en esta lucha por el referéndum. Mi aporte hoy no tiene muchas pretensiones, pero se me ocurre que corresponde saludar a todos, aunque saben muy bien que yo adhiero a la derogación de los 135 artículos, yo voto sí la papeleta rosada. Pero debe ser esto una gran fiesta cívica, una fiesta democrática de todas y todos los uruguayos. Nos atrevemos a tomar las leyes de nuestras manos y opinamos, discutimos y decidimos. Ni de cerca eso es impedir gobernar, al contrario, nos fortalece como república, como democracia, como lo que somos y que tanta admiración ha generado en el exterior. Casi 800.000 personas firmamos y ahora todos tenemos que ir a votar. Y nosotros votamos sí, porque consideramos que temas tan importantes como educación, los alquileres, el Instituto de Colonización, la seguridad, el mecanismo para la fijación de precios de los combustibles, que tanto repercute en el costo de la vida, todo eso debería discutirse con mayor profundidad. Casi 500 artículos de unas 40 materias distintas se votaron, se aprobaron en 90 días. Eso no es bueno. Eso es malo para este gobierno y para los que vengan. Por eso se necesita un trabajo serio en el Parlamento con los interesados e inclusive con el Congreso de Intendentes. Da gusto ser uruguayo, porque la democracia la practicamos todos los días. Vote sí. Estamos en la mitad de la semana, venimos hablando de asuntos políticos y es día en MBD Noticias de columna de análisis político. Exacto, recibimos a nuestra politóloga de la Oficina de Percepción Ciudadana, Marcela Schenk. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto saludarles y bueno, y si les parece ya vamos a ir directo a meternos en el relato de las gráficas que estuvimos viendo hoy. Va a ser entonces lo que vamos a estar viendo ahora. Porque desde la usina les estamos trayendo esta gráfica que nos presenta un promedio
de lo que han sido las consultas que se han hecho de opinión pública desde que tuvimos noticias de que el referéndum podía ser una posibilidad hasta el día de hoy, ¿no? Hasta bien fresquito, hasta febrero de este año, ¿no? Entonces, por lo general lo que tenemos con las encuestas y lo que siempre decimos con una encuesta es que nos da una foto de un momento que nos permite entonces interpretar lo que sucede en ese momento. Es casi que una foto del pasado, ¿no? En ese sentido. Y lo que vemos acá, con el promedio de todas estas consultas que se han hecho, es casi que la película, ¿no? Esas fotos en movimiento, que si bien las estamos viendo desde el pasado hasta hoy, nos permiten tener una idea sobre el presente e incluso, bueno, tener un poco de elementos para proyectar hacia el futuro, ¿no? Y lo que vemos entonces es, con la línea rosada, cómo han ido fluctuando, ¿no? En las distintas mediciones, las percepciones de las personas que decían que iban a apoyar el sí, ¿ah? Y con la línea azul, las percepciones de las personas que decían que iban a apoyar el no, ¿no? Y lo que vemos entonces en esta película, que nos está permitiendo ver lo que sucede en este breve lapso del 2020 hasta hoy, es justamente lo que hablábamos ya desde el comienzo de las columnas, ¿no? Este final abierto. Y algo que nos llama mucho la atención es el número de indecisos, de indecisas, y la estabilidad en ese número de indecisos e indecisas, ¿no? Que los vemos acá representados con esta línea gris. Tenemos entonces varios elementos como para poder interpretar entonces o poder tratar de analizar a qué se debe este alto número de indecisos, esta estabilidad en el número de indecisos. Y ahí tenemos también bastantes elementos para poder analizar en relación a los referéndums anteriores, ¿no? Y también en relación a las elecciones nacionales, ¿bien? Entonces, si pensamos en los referéndums anteriores, ¿no? Y pensamos lo que ha ocurrido en el pasado reciente, en realidad, si pensamos desde el 89 hasta hoy, ¿no? Las distintas consultas que ha habido en el 89, en el 92 y en el 2003, lo que vemos es que tenemos un porcentaje de indecisos que en la primera de las consultas era bastante alta, incluso 3 días antes del referéndum teníamos mediciones de opinión pública que nos decían que los indecisos e indecisas estaban cerca del 40%, ¿no? 39% en aquel momento. Era un momento bastante particular también, ¿no? Estábamos decidiendo en aquel momento sobre lo que tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, en un momento muy cercano de la recuperación democrática, ¿no? Hacía muy poquito que se había recuperado la democracia. Y después tenemos en el 92 y en el 2003, tenemos entonces que el porcentaje de indecisos e indecisas se ubica en el entorno del 20%, más cercano a lo que vemos hoy. Pero como estamos viendo acá, hoy en día vemos que supera el 20% este número de indecisos e indecisas, ¿no? ¿Y qué podemos decir también de las elecciones nacionales, que son las últimas elecciones que tuvimos antes de este referéndum, ¿no? Para pensar también en este perfil de indecisos y en lo que ocurre con los indecisos e indecisas en relación a este referéndum. Bueno, lo que vemos es que obviamente crecieron en 2019 en relación a lo que se registraba en las elecciones anteriores, en las elecciones nacionales anteriores, y hoy en día vemos que, de acuerdo a las diferentes mediciones, también podemos hablar de que duplican o triplican aquel número que se registraba en 2019, ¿no? Tenemos unos elementos comunes que podemos hablar además del perfil de indecisos en aquellas elecciones en comparación con el ciclo electoral anterior y lo que ocurre hoy, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar que los indecisos de ayer se ubicaban en el centro. ¿Qué quiere decir esto de que se ubicaban en el centro o mayoritariamente en el centro? De que tenían posturas más moderadas, pero también que estaban menos interesados e interesadas por la política en general. Además, estamos hablando de que es un segmento que tiene menos información, por lo general, que lo que se registra en segmentos más convencidos, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de educación o de otros elementos que tienen que ver con lo sociodemográfico, podemos ver que tienen menor nivel educativo, se ubican en un estrato socioeconómico bajo o medio bajo, y, como decíamos de vuelta, este tema de la información, que creo que es vital para entender entonces el gráfico que vamos a ver a continuación, que nos va a mostrar un poco la contracara de la desinformación, que es dónde se informan las personas para el referéndum, ¿no? En este gráfico justamente lo que podemos ver es la última medición que se realizó desde la usina en relación a cómo se informan las diferentes personas que van a votar o que dicen que van a votar por el sí, por el no
y justamente los indecisos e indecisas, ¿no? Y algunas cosas nos llaman la atención en relación a este gráfico, ¿no? Si vemos en general, por ejemplo, vamos a ver que por lo general la gran mayoría de las personas se están informando por medios tradicionales de información. Esto quiere decir la televisión, por ejemplo, la prensa escrita, la radio. Pero, sin embargo, vemos que es llamativo que 1 de cada 4 personas que contestaron este reglamento de la usina dicen que utilizan las redes sociales virtuales, ya sea WhatsApp, ya sea Twitter, Instagram, como principal medio para informarse, ¿no? Y además este 25%, si lo vemos, por ejemplo, en relación a las edades, vamos a ver que es muchísimo más alto en aquellas personas que son más jóvenes, de 18 a 29 años, y es mucho más bajo en aquellas personas a medida que va avanzando la edad, ¿no? De hecho, las personas de 60 años y más, el porcentaje es menor al 20%. ¿no? Marcela, mientras te escucho, pienso, adelantándome a algún dato que seguramente vas a estar desmenuzando. Hay más gente que dice informarse por las redes, ahí está la gran diferencia dentro del universo del sí, y por la televisión dentro del universo del no. Te lo transformo en pregunta. ¿Eso puede ser una pista de franjas etarias predominantes en un sector y en el otro? Sí, bueno, ahora hacíamos referencia justamente a las edades distintas. Acá lo vemos por, como decías vos, intención de voto, ¿no? Que es otro corte para poder verlo. Y en ese sentido es bien interesante lo que estabas marcando en relación a cómo las personas que dicen que van a votar por el sí, dicen que se informan más a través de las redes sociales que las que van a votar por el no, o los indecisos y las indecisas. Pero también, y te voy a cambiar un poco el foco de la pregunta, si vemos indecisos e indecisas, es bien interesante que prácticamente la mitad se informa por medios tradicionales de comunicación, mientras que la otra mitad, casi la mitad, ¿no? Un poco más del 40%, si pensamos en estas grandes mitades, se informa no solo por redes sociales, sino también por otros medios, digamos, más vinculados a lo callejero, si se quiere, ¿no? Esto de la folletería, el boca a boca, ¿no? Es bien interesante eso, entonces, en relación al perfil de los indecisos e indecisas. Y como podemos ver, además, en función de las preferencias, vemos que justamente en este segmento es donde ubicamos la mayor cantidad de gente que dice que no tiene información aún, ¿no? Que si vemos lo que pasa con el no y lo que pasa con el sí, es muy marginal, ¿no? Entonces, estamos pensando que, pensando en el gráfico anterior, este es un partido que se va a jugar justamente en la cancha de los indecisos y las indecisas, ¿no? Entonces va a ser central lo que vaya a ocurrir con las campañas, y no solo con las campañas en estos últimos días, ¿no? Y tomando un poco lo que vos decías en relación a las edades de las personas, a cómo se informan, a lo que decía antes en relación a las redes, y que las personas jóvenes, por lo general, están diciendo que se informan más en las redes que en otros medios, ¿no? Va a ser central lo que ocurra ahí también, donde hay mucho que está organizado desde las campañas, pero hay otras cosas que no están sucediendo en el plano de las campañas organizadamente, y sin embargo están corriendo y generando discurso allí mismo en las redes, ¿no? En un contexto donde además no solo importa los argumentos, ¿no? Sino el relato que se construye, ¿no? Y de la forma en que se construye, donde importa mucho también, si estamos pensando en que el perfil de los indecisos y de las indecisas tiene mucho de estar ubicado en posiciones de moderación en el centro político, pero también en personas que no están tan preocupadas, digamos, por la política, o que no les importa tanto, digamos, la política como a otros sectores. Importa también mucho la forma en la que se estructure ese mensaje, ¿no? Y en ese sentido no hay que subestimar, creo, el golpe de la emoción, de la emotividad, y los acentos que se logren a través de los diferentes medios, y las redes van a jugar un rol muy importante allí. Muchas gracias, Marcela. Seguiremos con atención. Estos próximos días son claves para el análisis de todos ustedes y para las proyecciones de los indecisos, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Marcela. A ustedes. Seguimos teniendo información vinculada a precios, Sí, sí. Porque esto de los precios, Nati, amerita también, ¿cómo planteártelo? Miradas regionales dentro del territorio uruguayo y en comparación con otros países. Sí, muchísimo. Bien, bueno, seguimos adelante, a ver qué tenemos del presidente. Yo no le quiero llamar acuerdo de precios. Yo no le he puesto un nombre, pero sí la sensibilidad suficiente de aquellos que están en alguna explotación, en alguna actividad comercial que está en auge, y al mismo tiempo ellos mismos están obligados a tener precios más altos porque la materia prima crece. Entonces todos entender que estamos en un momento muy difícil, muy volátil, y lo que se puede hacer por parte del gobierno y lo que se puede hacer por parte del sector privado para sostener los precios
de los productos de la canasta básica lo vamos a hacer entre todos. Bueno, hoy de arranque salimos de los estudios en más de una ocasión y ahora nomás vamos a estar saliendo otra vez. Nos vamos de nuevo a la zona de Santiago Vázquez con Mariana Abreu. Mariana. ¿Cómo están? Como les comentaba, estamos sí en Santiago Vázquez, bien cerquita del río Santa Lucía, porque aquí se está preguntando todo para este festival que va a tener el próximo fin de semana, la Fiesta del Río y de la Convivencia. Es una fiesta que es típica por esta zona, ya lleva más de 30 ediciones. Actualmente la organiza el municipio A con apoyo de muchas instituciones y es una fiesta que tiene actividades. Hay mosquitos, como verán compañeros, pero esto se supone que no va a pasar sábado y domingo porque la gente puede traer repelente, entre otras cosas. Como decía, va a haber actividades deportivas, culturales, muchísima música y también se invita a colaborar con las Ollas del Oeste, una red de ollas populares, justamente con los vecinos que traigan alimentos no perecederos sábado y domingo. Como decía, muchísimas bandas van a estar tocando, desde, por ejemplo, Se Armó Cocoa hasta Kung Fu en Villam, Gerardo Nieto, 4 pesos de propina, el dúo Cruza Caminos, desde Paraguay también llega la banda de Classics, también van a actuar Larbanoa y Carrero, Agarrate Catalina, Valeria Lynch y cierra el domingo Chacho Ramos. Estos espectáculos musicales comienzan a las 18 horas, tanto sábado como domingo, pero también sábado y domingo va a haber correcaminata, campeonato nacional de regatas, escenario móvil con todas estas bandas que les estaba mencionando y la clásica apertura del puente del río Santa Lucía. Así que queda la invitación hecha para sábado y domingo a partir de las 18 horas las bandas musicales y antes otras actividades y a traer alimentos no perecederos para colaborar con las ollas populares y también mucho repelente y protector solar si vienen en horas tempranas de la tarde. Gracias, Mariana. Nos quedamos con esas palabras, la invitación y con las preciosas imágenes, ¿no? Mirá ese atardecer ahí precioso en esa zona de Montevideo. Bueno, de ahí. Es cierto, es ahí, cierto. En el límite. Cayendo, claro, muy cerquita de San José, ¿no? Ahí está. Bien, bueno, tenemos a nuestra compañera Julieta Núñez con el tema del momento, los precios, Julieta. Es así, es el tema del momento, tal cual como lo describías, Nati, porque están sucediendo un montón de cosas. Escuchábamos recién las palabras de la calle Pou, a las que vamos a volver, pero lo que sabemos en este momento y lo que han determinado varios especialistas es que con lo que está sucediendo ahora, con esta suba de precios, habría modificaciones en lo que se planificó con los convenios, en el ajuste de recuperación salarial que se había previsto. Ese ajuste de 1,6 puntos porcentuales en realidad pasaría a ser absorbido por la suba de precios, es decir, ese tanto que se acordó en el convenio se absorbe con ese tanto que subió también de precios y lo que significa es que las personas no estarían percibiendo esa recuperación salarial en sus bolsillos y también varios especialistas lo que determinaron es que esa recuperación salarial recién llegaría a mediados de 2023. Esto obviamente genera mucha presión en torno a los precios y escuchábamos recién a la calle Pou que no se anima a hablar ya de un acuerdo voluntario de precios, pero que sí dijo claramente que la fijación de precios no es el mecanismo para este gobierno y que en unos días darán a conocer los caminos que elijan para manejar la suba de precios. Ayer nuestra compañera Mariana Abreu, justamente la estábamos viendo recién en pantalla, habló con la Confederación de Cámaras Empresariales. A ella le dijeron que ellos se juntaron de manera informal con algunos miembros del gobierno para tratar este posible acuerdo voluntario de precios, voluntario, y nosotros decidimos hoy consultarle al presidente de Cambadu, Daniel Fernández, a ver si ellos habían comunicado con el gobierno. Lo que nos dijo es que todavía no se han juntado, pero que sí esperan que los llamen en los próximos días para comentarles qué camino piensan tomar antes de anunciarlo de manera pública. Lo adelantaba también Tincho recién en los titulares, en los que nos comentaba es que en harinas y derivados ha habido entre 5 y 7% de aumento y lo que sí aumentó sustanciosamente fue el aceite de soja, ¿no? Lo que nos explicaba de alguna manera Fernández es que en Uruguay no hay subas explosivas de precios, ¿no? Y que son por lo general bastante contenidas por las industrias. Él ve con buenos ojos un acuerdo voluntario de precios y concuerda también con el presidente de la calle Pou de que el camino de la fijación de precios no sería el correcto. Vamos a escucharlo. Palabra prohibida, congelación de precios, tarifación.
prohibido, eso no existe en el criterio de ningún comerciante industrial y mucho menos creo que político. Sí tener acuerdos voluntarios como ya se hizo cuando explotó la pandemia y en oportunidades anteriores tuvimos varios acuerdos de precios en enlentecer, o sea, ahí la industria, porque el comercio, el chiquito nuestro, el mediano y el enorme, el gigantesco, es tomador de precios. Nosotros no formamos ningún precio. Nosotros recibimos y a lo que recibimos le aumentamos una ganancia. Muy prudencial porque es muy competitivo el mercado uruguayo. Indudablemente que los precios buscan su mercado. Si tiene que subir, va a subir. Por más voluntad que ponga el gobierno, comerciantes, industriales, porque nadie puede trabajar a pérdida. Pero es una medida positiva porque enlentece. Muy bien, ahora los vamos a invitar y les vamos a invitar a recorrer Montevideo, porque obviamente que esto de los precios repercute en los barrios de alguna manera, y lo que quisimos hacer nosotros fue poder compartir cómo estos precios, que sabemos que han subido, están variando barrio a barrio. Elegimos una canasta bastante básica de 6 productos que nos parecía que podían ser los que encontramos y los que cada familia compra y necesita de manera diaria, que son, como estamos pudiendo ver o podemos ver en la primera placa, es el aceite de girasol, el arroz blanco, aquí lo estamos viendo, los fideos secos, la pulpa de tomate, la harina de trigo y los huevos colorados. Ahora vamos a ver en la siguiente placa cómo se comporta una canasta de estos 6 productos en los diferentes barrios. En realidad lo que hicimos fue tomar unas zonas que no son las habituales, no es la franja costera, sino una perimetral, y lo que podemos ver es que se modifican los precios claramente. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el Tata del Cerro, estos 6 productos tienen un costo de 440, en el disco de la Curva de Maronias, estos 6 productos salen 461 pesos, y en el Devoto de Carrasco el precio es de 465, o sea que sí hay una variación. Ahora vamos a detenernos puntualmente en la siguiente placa en algunos de estos productos y cómo van variando de alguna manera. Creo que lo que más podemos destacar dentro de la variación de estos precios en diferentes barrios tiene que ver con la harina de trigo, por ejemplo, lo estamos viendo acá, que pasa de 58 pesos en el Cerro a 53 en la Curva de Maronias y a 57 en el Devoto de Carrasco. También el arroz blanco, miren qué diferencia, en el Tata del Cerro tiene 48 pesos, es el precio, y pasa a 61 en los otros 2. Y también podemos observar algo muy similar, que también tiene un precio más bajo en el barrio El Cerro, que es con los huevos colorados, que pasan de 56 pesos a 74 en los otros 2. Así que esto es información toda que da el sistema de información de precios al consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. En la página precios.ui lo pueden ver. Nosotros elegimos los productos y los supermercados que informan a este servicio los precios, así poder tener información actualizada. Estos son precios del día de hoy y bueno, lo que podemos constatar con esto es que los precios van variando. Además, los invito obviamente a investigar por ustedes mismos, a ver cuáles son los precios y cómo van variando. Otra cosa que me parece interesante convidarles o hablar con ustedes hablando de comida es un índice que elabora el economista Fernando Esponda, es el índice de asado con picadita. Es algo muy curioso, él viene hace tiempo elaborando este índice. Es un asado con una picadita y unas bebidas para 6 personas, y lo que él determinó en la última publicación que tuvo en La Diaria es que esto pasó el año pasado, tuvo un aumento de 400 pesos. Esto quiere decir, este índice tiene una inflación de 17%, es el doble de inflación que tiene los precios en general. O sea que lo que él explica de alguna manera es que todo lo que está sucediendo en el mundo y en particular en Uruguay, y los productos que se compran para un asado, para una picadita, para un tipo de reunión de ese estilo, son especialmente impactados por lo que está sucediendo ahora en el mundo, y esto obviamente, bueno, nos importa a todos, me parece, ¿no? A consultar a la gente. Es así, ya lo habíamos adelantado recién, porque no podemos hablar de esto sin entender cómo impacta a las personas, cómo impacta a las familias que van a los supermercados a comprar. Y lo que hicimos fue consultarles y pararnos en la puerta de algunos supermercados y consultarles cómo estaban viendo la evolución de los precios de los alimentos que ellos y ellas compran. Obviamente nos hablaban de lo que estábamos hablando recién: aceite, harina, huevos. Vamos a escucharlo.
Totalmente la suba impacta bastante en la parte de lo que es la harina, el aceite mismo. La verdad que sí. Ni que hablar de la nafta también, ¿no? Que eso que hace que encarezca otras cosas más. Los distribuidores, en el caso nuestro, que yo trabajo en un café, digo, muchísimo más te encarece el producto porque ellos se manejan y te cobran la nafta también. Sí, hay un cambio porque todo está caro. Mira cuánto cuesta un cartón de huevo, 300 pesos. ¿Dónde estaba 150? Calcula, le subieron la mitad. Cada vez peor. Yo me he recortado al máximo, porque ya leche ya no tomo, por ejemplo. Pan no compro, ya me lo hago. Un montón de cosas. La verdura y la fruta ya es inaccesible para nosotros. Para nosotros es imposible. Vivimos de préstamo en préstamo, oficiados hasta acá, porque no podemos. No nos da la plata. Ganamos 14.000 pesos, pero a este gobierno no le importa. Por ahora yo lo noto que se mantiene, una pequeña suba, pero no se nota mucho, por ahora. Compras 3 cosas y son 1.000 pesos, se te van así. 3 cosas nada más. Se te va la plata de una forma impresionante. Yo estoy jubilada. Hace 2 años que a mí no me aumentan, porque estoy entre los que ganan menos y los que ganan más. Los precios me parece que se fueron a las nubes, con todo. Lamentablemente pensamos que la cosa iba a cambiar, pero al contrario. Con esto de la pandemia, con esto de la guerra, más el cambio de gobierno, se fue todas las nubes. Noté un cambio bastante importante y además tengo que elegir los precios. La calidad también, pero bueno, en este momento los precios. En general se fue todo, sí, arriba. Sí, está todo más caro, pero es una cosa que se viene dando ya. No es solo ahora, sí, tienden a la suba permanente. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional que por supuesto lo comenzamos con la situación de Ucrania. No nos vamos a detener hoy en los temas directamente vinculados a la guerra en sí misma, sino a las negociaciones que por un lado se vienen llevando entre las delegaciones de Ucrania y Rusia. Ucrania rechazó lo que propone justamente Rusia de que mantenga una neutralidad al estilo de Suecia o Austria en relación a la OTAN, pero de todas maneras el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que hay algunos tímidos avances en esta negociación. Rusia quiere básicamente 3 cosas: que no se integre Ucrania a la OTAN, que reconozca que Crimea es rusa y que también reconozca a las repúblicas del Donbass. Estamos hablando de la República de Donetsk y también de Lugansk, que son las que se han conformado a partir de este momento. Los negociadores ucranianos pidieron garantías en materia de seguridad porque entienden que su país se encuentra en una guerra directa con Rusia y por tanto el modelo solo puede ser ucraniano, sostienen sus representantes. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había asegurado que en la ronda de conversaciones está cerca de obtener un acuerdo sobre las garantías de seguridad, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que se propone que ese país tenga como modelo a Suecia y Austria, algo que rechazaron los negociadores ucranianos. No obstante, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en un discurso publicado esta madrugada que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania. Mientras tanto, la guerra continúa y el ejército ruso atacó hoy por primera vez objetivos civiles en la ciudad ucraniana de Zaporizhia, en el sur del país, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa, que es controlada actualmente junto a la de Chernobyl por las tropas rusas. Posteriormente a estas declaraciones, el presidente Zelensky realizó una videoconferencia con el Congreso de los Estados Unidos que lo ovacionó cuando se comunicó con él a través de la tecnología. Por otro lado, el presidente allí dijo que Europa no ve esta situación desde hace 80 años, comparó la situación que vive Ucrania con el 11S y volvió a pedirle ayuda a Estados Unidos para hacer frente a esta crisis. Volodymyr Zelensky volvió a pedir este miércoles, esta vez ante el Congreso de Estados Unidos, una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para protegerla de los ataques rusos, en un discurso por videoconferencia donde mostró al Congreso estadounidense un video sobre los bombardeos de Rusia en su país. Recuerden, el 11 de septiembre, Ucrania está sufriendo esto todos los días, un terror que Europa no ha visto en 80 años, dijo el presidente ucraniano, en una intervención virtual ante el Congreso que lo recibió con una ovación, al tiempo que la presidenta de la Cámara
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronunció la frase Slava Ucraina, gloria a Ucrania, para presentar al presidente ucraniano. Zelensky remarcó que ahora mismo el destino de su país está siendo decidido, ya que el brutal ataque de Rusia tiene como objetivo los valores humanos básicos de los ucranianos, y agradeció el esfuerzo internacional, pero pidió a Biden nuevos paquetes de sanciones contra Moscú hasta que la máquina militar rusa se detenga. La intervención de Zelensky se produce después de que el mandatario estadounidense Joe Biden firmara una ley que contempla 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN, y el envío de drones estadounidenses, asegurando que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos de mayor rango para defenderse de los bombardeos rusos. Nos vamos a Brasil. Las encuestas siguen dando allí una ventaja sustancial al expresidente Lula da Silva de cara a las elecciones del mes de octubre. Concretamente, las encuestas establecen que el rival de Lula, naturalmente, va a ser el presidente Jair Bolsonaro. En una primera vuelta, Lula obtendría el 45% de los votos frente al 25% del actual presidente, y en caso de existir una segunda instancia allí, Lula obtendría el 53% de los votos. Según los resultados del estudio realizado por la empresa Quaest Genial para la primera vuelta electoral en Brasil, el líder del PT cuenta con un 45% de las intenciones de voto, seguido por el presidente Bolsonaro con un 25% de las preferencias, y mucho más lejos por Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista con un 7%, y el ex juez Sergio Moro de Podemos, que no logra despegar con apenas un 6%. Mientras tanto, un 6% de los encuestados dijo que votaría en blanco o que no votaría, mientras que un 4% se declaró indeciso, cifras que no incidirían mayormente en la contienda tras un sondeo realizado sobre 2.000 personas entre el 10 y el 13 de marzo. En el caso de que hubiera una segunda vuelta en el proceso electoral, la encuestadora planteó distintos escenarios en los que enfrenta a Lula con diferentes candidatos, aunque la más probable situación entre Lula y Bolsonaro otorgaría un 54% al líder del PT frente a un 32% del actual mandatario. Las elecciones generales en Brasil serán el 2 de octubre de este año, y en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, la misma se realizará el 30 de octubre. Hay novedades con respecto a Citrícola Salteña, lo sabremos más adelante, entre otros asuntos. Y viene la columna de carnaval, parece que hoy le toca a los parodistas. Es cierto, ya está en la vuelta Juan Castel. Pausa primero. Tenemos todavía bastante información para compartir. Sí, hay información interesante con respecto al norte, al litoral, porque el grupo Frutura adquirió finalmente a Citrícola Salteña, una empresa que hace mucho tiene dificultades. Sí, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que el gobierno departamental está dispuesto a otorgar excepciones a la empresa, pero a cambio de mantener las fuentes laborales. El intendente Andrés Lima dijo que tras la compra de Citrícola Salteña se inicia un proceso de varios meses para la instalación de la empresa estadounidense. Una de las condiciones es avanzar en la excepción de un decreto que le permita extender su plazo de permanencia en el actual predio del Packing hasta el año 2060. El gobierno departamental está dispuesto a aceptarlo, pero con condiciones. Este grupo inversor, la condición que pone para explotar la empresa Citrícola Salteña es que se modifique ese decreto y se le autorice 30 años más. Desde el gobierno departamental estamos dispuestos a hacerlo, se lo hemos comunicado a los inversores, pero bueno, también queremos dialogar sobre los trabajadores. Nos interesa mantener el número de trabajadores vinculados a la empresa. Estamos hablando de aproximadamente 900 trabajadores efectivos, cerca de 3.000 trabajadores en época de zafra. Por tanto, en las próximas horas estos contactos se van a intensificar y bueno, creo que está todo dado para, por un lado, desde la Intendencia, garantizar a Frutura que van a poder permanecer con su planta dentro de la ciudad hasta el año 2060 y por otro lado también dar seguridad a los trabajadores de que los puestos de trabajo se mantienen, sobre todo tomando en consideración de que Citrícola Salteña es la principal empresa o es la empresa salteña que más puestos de trabajo genera en el departamento. Lucas Lencina, un joven de 20 años, denunció una golpiza recibida el pasado fin de semana en el boliche NET de la Ciudad Vieja. Sí, recibió varios golpes en la cabeza, eso le impidió empezar sus cursos en la Facultad de Ciencias Sociales y Fiscalía está trabajando en el tema.
Lucas se encontraba con familiares y amigos en el boliche Nunca es Tarde, ubicado en Rincón 734, cuando, tras un entredicho entre una amiga y otra persona, el personal de seguridad del lugar procedió a sacarlo del sitio bailable asfixiándolo. Sus familiares, que también fueron golpeados, luego lo llevaron al hospital Maciel. Se acercaron varios seguridad y bueno, sin mediar palabras, uno de ellos me tomó por atrás, digamos, me hizo una llave y me bajó toda la escalera, asfixiándome prácticamente. Y una vez en la puerta me dio un golpe de puño en el ojo izquierdo, en el cual caí, digamos, seco al piso y hizo que provocara 2 tajos en la cabeza. Y por lo que me comentan, cuando me iban bajando de la escalera, porque estábamos en el segundo piso, otro seguridad, que aparentemente podría llegar a ser otro dueño, me iba dando piñas en la cara y eso provocó que me partiera una de las paletas. Por este motivo, Lucas permanece con licencia médica y no puede asistir a su trabajo ni a sus clases en Ciencias Sociales, donde estudia la carrera de trabajador social. El caso está siendo investigado por la fiscal Cecilia Bonsignore de flagrancia de 11º turno. Terrible situación que desgraciadamente no es novedosa, Nati. No es novedosa. Triste, bueno, nada que agregar a lo que ya hemos visto. Por suerte tenemos otra información también un poquito más agradable para compartir con ustedes. Es cierto, porque Juan Castel está repasando primeros premios. Hoy toca categoría parodistas. Cíngaros, quizás. Me parece que va por ahí. ¿Qué dice Juanchi? ¿Cómo andan? Efectivamente, va por ahí. Los Cíngaros, uno de los conjuntos más populares de nuestro carnaval, obtuvo el primer premio de este carnaval 2022 en un año muy particular. El primero sin la presencia de Pinocho Sosa, de Ariel Pinocho Sosa, el líder histórico de los Cíngaros, unos Cíngaros que tuvieron una segunda mitad de espectáculo recontra contundente, donde aparece la parodia a la vida de Tabaré Vázquez y cierran con un homenaje a Pinocho Sosa justamente, un homenaje breve, muy bien hecho y sobre todo muy contundente. Tuvo muchísima llegada, seguramente el momento de mayor emoción de todo este carnaval 2022. A eso le sumamos algo que ya es tradicional de los Cíngaros, el despliegue visual, el despliegue musical y además una figura que realmente se robó las risas en este carnaval como es Panchito Araujo, haciendo reír en las 2 parodias. Esto concluye una muy buena actuación en un concurso que fue muy parejo, donde también los parodistas caballeros hicieron un gran carnaval, pero bueno, en definitiva los Cíngaros se llevan este primer premio muy festejado, repito, en un año muy particular para ellos. Vamos a compartir un breve fragmento de la parodia en homenaje al doctor Tabaré Vázquez, en este caso un momento en el que Tabaré Vázquez, interpretado por Aldo Martínez, va a pescar con Pepe Mujica, interpretado por Panchito Araujo. La verdad y justicia que tanto necesitamos, pero todavía falta. Mira. Ay, pica algo, a ver qué saca. ¡Café, café! Pero, ¿qué hace en la laguna? ¿Qué laguna, Tabaré? Es el pozo, con todo lo que llovió en carnaval se llenó de agua. No. Estás pescando enfrente de casa. No. Te quiero, compositor. No. ¡Te botó el cookie! No. ¡No hago pie! ¡No hago pie! ¿Y qué quiere también? Venga para acá. ¡No hago pie! Vení, Pepe, vení. No hacía pie, boludo, no hacía pie. Qué bárbaro, che. Como loco, así me hace mi favor. ¿Quién iba a decir, no? Aquel golero flaquito del arbolito se iba a terminar codeando con líderes internacionales. Con todo me llevé muy bien, ¿eh? ¡Mentira! ¡Mentira! Con el tuerto tuviste lío con la papelera. No, pará. ¡Quédate regalado! No. ¡Quédate regalado! Escuchá, vení una cosa, no es el tuerto, es Kirchner. Yo le digo tuerto cariñosamente. Bueno. Kirchner quería las papeleras del lado argentino. Nos quiso llevar por delante. Bueno, yo peleé el camino diplomático para salvar al país. A algunos no les gustó. Volvemos a hablar del COVID, que lo hemos dejado un poco de lado a raíz de los sucesos de la guerra, y tiene que ver con una nueva variante que se acaba de descubrir en Israel, la BA1 y la BA2, que serían una variante conjunta derivada de la Omicron. Esto ha generado preocupación porque Israel viene de un mes de enero bastante complejo en materia de contagios.
La variante no es aún conocida en el mundo y los 2 casos fueron descubiertos gracias a un test de PCR efectuado en el aeropuerto Ben Gurion a la entrada de Israel, donde las personas contaminadas presentaron ligeros síntomas de fiebre, dolores de cabeza y musculares, aunque no requirieron cuidados médicos especiales, según afirmó el Ministerio de Salud de ese país. Según el jefe de la estrategia anticovid del gobierno israelí, Salman Sarka, el fenómeno de las variantes combinadas es bien conocido y de momento no hay preocupación de que la nueva variante pueda conducir a casos graves, dijo a la radio militar de Israel. En el contexto de un nuevo aumento de casos en el mundo, el primer ministro Naftali Bennett celebró hoy una reunión con responsables del Ministerio de Salud, ya que la situación sanitaria se ha degradado en varios países debido a la propagación de la subvariante BA2, particularmente contagiosa, pero que según la Organización Mundial de la Salud no provoca formas más graves de coronavirus que la BA1. En las últimas semanas, la tasa de contagios en Israel bajó significativamente tras sufrir la peor ola desde el inicio de la pandemia a principios del 2020, donde según datos oficiales más de 1.200.000 personas contrajeron COVID-19 en enero último, una cifra que supera los 960.500 casos contabilizados en todo el 2021. Y estamos casi de salida, Nati. Sí, 25 grados a esta hora en Montevideo, una nochecita preciosa. Como dijimos ayer, aprovechar estas últimas horas de verano. Es se cierto. termina. Sí, sí. Y de buen tiempo también, según dice Inumet, pero vamos a repasar el pronóstico. Ahí tenemos en primer término lo previsto para mañana, jueves 17 de marzo, para Montevideo y área metropolitana, mayormente soleado, cielo nuboso, con mínima pronosticada de 16 grados y máxima de 32. Pero llegan las lluvias el viernes, 17 grados de mínima, 26 de máxima y empieza a bajar la temperatura. Para el sábado da la impresión de que las condiciones van a mejorar, las temperaturas ya son otras. La mínima 10 grados, la más baja en mucho tiempo que hemos repasado, la máxima 24. Se viene el lado B en un ratito nada más a la pantalla, ¿eh? Los precios también estarán como en el orden del día de este programa que conduce ahora nomás nuestro compañero Wilmar Amaral. Entre otras cosas con miradas de otras gremiales empresariales, en fin. Ya viene todo eso. Hasta mañana, Nati. Hasta mañana. Los esperamos. Presidente de la Suprema Corte de Justicia contradijo la versión del ministro del Interior sobre las denuncias de abuso policial. El sociólogo Rafael Paternain advirtió sobre normas en la ley de urgente consideración que habilitan un accionar represivo. Justicia separó del cargo a una jueza de Tacuarembó por irregularidades. Viróloga del Institut Pasteur Montevideo alerta sobre lo que está sucediendo en Europa y China con la nueva ola de contagios de COVID-19. La investigación sobre los 100 autos clonados en Melo surgió tras una denuncia presentada por la Intendencia de Montevideo en Interpol. Las idas y venidas con las cadenas y la conferencia del gobierno por el sí y el no. El expresidente José Mujica dijo que un triunfo del sí sería un revolcón para el gobierno. Mayoría de personas indecisas para el 27 de marzo, se informa por televisión. Dramático video del presidente de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos para pedir ayuda en la guerra con Rusia. Israel descubrió variante desconocida de COVID-19 que combina subvariantes de Omicron.